Y un escalofriante hecho se suma a la violencia en México. Se trata de el canibalismo. Dos jóvenes capturados en un operativo desarrollado por la policía de Tabasco, esto es en el sur del país, en el mes de junio denunciaron que una célula del cártel de Jalisco Nueva Generación los obligó a comer la carne de una de sus víctimas. Al parecer, este espantoso rito es parte de una ceremonia de iniciación hecha por los narcotraficantes. Los adolescentes narraron que después de haber torturado a su víctima, lo descuartizaron y guardaron en un refrigerador, de donde primero tomaban los brazos y después el resto de las extremidades. Los jóvenes se encuentran bajo custodia de la Agencia Especializada para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de México. Para hablarnos de este tema nos acompaña Carlos Rodríguez Ulloa, experto en temas de seguridad. Bienvenido a la tarde. Hola, muy buenas tardes, Yoli. ¿Cómo estás? Saludos a ti y a todo tu auditorio. Gracias por tomarnos la llamada. Para empezar, preguntarle, ¿qué otros hechos se tienen registrado al respecto de canibalismo en células del narcotráfico? Mira, hay precedentes, pero no es una práctica extendida. De hecho, la más llamativa fue el líder de los Zetas llamado el Lascano. Y alias el Lasca, quien eventualmente incluso se habla de que organizaba fiestas. En las fiestas daba de comer a sus enemigos o carne humana, ¿no? Y literal preparaba platillos típicos con carne de sus enemigos. Y esta práctica, digamos que se mantuvo en ese grupo que eran los Zetas durante una época, pero en la medida en la que se desactivó como una gran organización y se mantuvieron distintas células, en esa medida, digamos que la práctica se diluyó, salvo momentos episódicos como el que estamos comentando ahora. Eso era el cártel de los Zetas. Ahora estamos hablando del Jalisco Nueva Generación en una célula en Tabasco, en el sur del país. ¿Qué es lo que están buscando en todo caso estas células criminales al estar mandando mensajes recurrentes no solamente a sus víctimas o a aquellos que desean entrar a sus filas, sino a la gente en general? Porque cuando llega esta noticia de que hay canibalismo como una práctica violenta en el narcotráfico, ¿cuál es el mensaje que están buscando lanzar? Mira, podemos dividir el mensaje en distintos planos. El principal es que efectivamente que se menciona sobre mandar un mensaje de miedo hacia la sociedad, ¿no? De mandar un mensaje de nosotros somos muy, muy malos y por eso hacemos esta clase de práctica. A nivel entre los distintos grupos, de nuevo, es como una especie de sello que marca la diferencia entre uno y otro. Y, digamos, son como elementos de violencia que buscan diferenciarse entre ellos. Y, por supuesto, a nivel dentro de la organización, es un proceso de socialización. Si nos damos cuenta, el objetivo es que los jóvenes se sientan realmente distintos en relación a otros, ¿no? Y hacen algo que es sumamente macabro. Comer carne humana literal deshumaniza al individuo. Entonces eso como práctica dentro de la organización es un elemento, digamos, que los mantiene arraigados y muy cuestionados, porque literal no cualquier persona hace eso. Psicológicamente, ¿qué tiene que pasar por la cabeza de alguien que se anime a comer carne humana, sobre todo en estos términos de para pertenecer a un grupo? A lo mejor está obligado, pero ¿qué tiene que pasar en la cabeza de una persona que lo hace y después cómo queda? Mira, en primer lugar, la persona debe ser como muy proclive a, ¿no? O sea, unas condiciones de indefensión social dentro de las cuales esos discursos sean recibidos, ¿no? ¿A qué me refiero? Que no tiene una cohesión social, no pertenece a una familia, no tiene como fuertes lazos familiares o grupales o comunales. Entonces, ese aislamiento del individuo, sumado a la presión del mismo grupo que justamente ofrece esto, ofrece identidad, ofrece una especie de trabajo, ¿no? Ofrece dinero, ofrece este espíritu de cuerpo que, digamos, además está incentivado o motivado para desarrollar esta clase de prácticas. Entonces son jóvenes, digamos, indefensos socialmente, que son sujetos a estas prácticas de propaganda interna y de presión interna
para que puedan llegar a estos niveles de violencia. Por último, quisiera preguntarte, ¿qué nos dice de los cárteles mexicanos, los Zetas, el cártel Jalisco Nueva Generación, en fin, estos grupos que están haciendo estas prácticas en México, a diferencia de otros grupos criminales en otros países? ¿Qué está pasando con la sociedad mexicana y particularmente en estos grupos criminales para que esté llegando a estos puntos? En realidad se está dando una especie de como para sociedades, ¿no? Como sociedades alternas, porque sociedades alternas y sumamente violentas. O sea, son sociedades sobre las cuales el eje articulador evidentemente es o los distintos negocios ilegales, pero sobre todo es la violencia. Entonces, en este lenguaje tan violento, sus tratos, digamos, sociales sumamente extendidos, es donde se pueden desarrollar, se han desarrollado estas prácticas. Yo no lo haría no lo generalizaría como ni siquiera todos los grupos, ni mucho menos al resto de la sociedad, sino más bien lo centraría en momentos episódicos que responden a liderazgos en áreas muy específicas o en momentos muy coyunturales. Finalmente, ¿qué le está faltando al gobierno, incluso también a la sociedad, para frenar este tipo de actos? Me parece que actuar de forma conjunta, gobierno, sociedad, bajo un eje articulado. Si hay algo que caracteriza a la lucha contra la delincuencia organizada en México, es que no hay una unidad de todos los actores involucrados. Los distintos, gobernadores, digamos aquí con los distintos territorios, en muchas ocasiones no asumen la responsabilidad como Estado de justo promover estas prácticas legales o construir social, ¿no? O construir sociedad, por decirlo de alguna manera. Esta cuestión social no se estimula. Y esto justamente, esos espacios vacíos, genera como vacíos sociales que son aprovechados por estos grupos para reclutar y, cometer una serie de tropelías. Es Carlos Rodríguez Ulloa, experto en temas de seguridad. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. No, muchas gracias a ti, Yoli. Hasta la próxima.